Pues, qué bueno. Bueno, ya empezamos la conversación. Mm. Estamos aquí con mi queridísima compañera de trabajo y hija, mi hija, mi hija de la vida, una de mis tantas hijas de la vida, Yana Camacho García. Sé que Una de estaba, las últimas. sí, sí, ya, porque ya estoy muy trajinada. Aclarando, aclarando, aclarando. Entonces sé que ahora está muy involucrada. Hay algo que me ha hecho sentir muy contento, que es que esté estudiando una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Oh, En gestión de proyectos sociales, ¿no? Entonces ya nos contará, y aparte de eso, con sus múltiples tareas, ahora más aún con la cuestión del junio, el mes del orgullo LGTBIQ+, y queríamos a ver qué nos puede contar sobre el decreto supremo 009, pero también acá está Cristian Olivera, que también viene de un viaje de relajo, ha venido así regio, con la piel renovada y las energías muy buenas. Lozana, Lozana. Sí, Lozana. Lozana, ¿no? Y Maribel también, que está próxima a entrar en su siguiente aventura, ¿no? Sí. Que esperemos que le vaya muy bien. Entonces, a ver, ¿tienen algo que decir, Maribel, Cristian, para que después, si me olvido, Yana es periodista de la Universidad, Bausati Mesa, es conocida en redes sociales como @periodista trans, trabaja en el proyecto Únicas Observatorio y en muchas otras cosas más, y ahora está en la maestría en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual Maribel y yo somos exalumnos, ¿no? Estamos muy contentos. Maribel, Cristian. Ay, gracias, Manolo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Yana? De verdad, muchas gracias por estar con nosotras, Yana. Hace tiempo que queríamos compartir este espacio contigo. Una activista joven, una de las nuevas líderes del movimiento LGTBI en el Perú y un referente para muchas compañeras y compañeros. Entonces, es muy importante para nosotros contar contigo, escuchar tu opinión, tu voz, tus reflexiones sobre lo que está pasando en este momento con el decreto supremo que mencionaba Manolo, pero también sobre lo que viene aconteciendo en el contexto de nuestro país, ¿no? Creo que eres una voz muy importante y esto, agradecerte por estar con nosotras, darte este espacio hoy día para compartir y reflexionar de manera colectiva. Gracias. Bueno, Cristian, gracias, gracias. Hola Manolo, Maribel, Yana. Bueno, igualmente agradecer a Yana por permitirnos este espacio de diálogo, de reflexión. Como decía Manolo, pues acabo de llegar hace unos días a Lima nuevamente de un viaje un poco en el que he seguido trabajando, pero también me ha permitido estar un poco con la familia, con la pareja también. Y bueno, dicho esto, yo creo que podemos ir ya entrando un poco en materia, preguntarle o pedirle en todo caso a Yana que nos comente un poco cuál ha sido esta situación de conflicto que se ha generado hace algún tiempo con el Ministerio de Salud concretamente y el movimiento LGTBIQ+ acá en Perú. Hay una norma que el Ministerio dio para, en teoría, ampliar el plan de aseguramiento universal, ¿no? Entonces queremos que un poco, Yana, que nos cuentes de qué se trató esta norma que emitió el Ministerio, qué implicó, ¿no? Cuáles fueron los hechos que sucedieron para luego a partir de eso ir desmenuzando un poco la situación. Muchas gracias a todas, gracias por esas palabras tan bonitas y por esa introducción. Eh, yo contenta de estar con ustedes. Efectivamente, yo creo que ese 10 de mayo, porque fue un 10 de mayo, un viernes 10 de mayo, la comunidad LGBT de todo el país empezó poco a poco a retumbar, ¿no? Con este decreto supremo que ya una organización que está ligada al tema de VIH dio cuenta, ¿no? Justamente nosotros estábamos en el observatorio, estábamos trabajando
lo que nos permitió tener cierta ventaja, digo yo, porque empezamos a analizar el decreto desde nuestros expertices y experiencias, ¿no? Eh, bueno, tenemos en el equipo a un médico, a una psicóloga, especialista en género, ¿no? Yo que soy defensor también de derechos humanos, entonces empezamos a verlo de diferentes miradas y analizar ya en ese momento las implicancias que iba a tener este decreto supremo, ¿no? Y digo ventaja porque pues seguramente a nuestros compañeros les tocó en alguna parte analizar soles, este decreto supremo. Entonces fuimos uno de los primeros eh, grupos, digamos, de personas LGBT que ya teníamos claro todas las implicancias que este decreto supremo tenía, lo vulnerabilizador que era y lo violento que era, especialmente para las personas trans, ¿no? En un inicio también se pensó que afectaba directamente a o sea, a toda la población LGBT, pero luego nos dimos cuenta que, claro, si bien hablaba de un tema de orientación sexual, la lista mayoritaria de las enfermedades mentales era para las personas trans. Entonces, en ese momento empezamos nosotros ya a armar lo que serían los argumentos o discursos para rebatir este decreto supremo. Es así que en las redes sociales, a pesar que yo estuve en contra que se haga tan viral tan pronto, porque yo no quería darle la satisfacción a los congresistas anti-derechos LGBT y decir, ya ven, siempre tuvimos razón, estas personas son enfermas, etcétera. Pero bueno, se movió en las redes y al día siguiente el MINSA saca un comunicado. Entonces, diciendo, no, no se preocupen, sí, el decreto supremo ha salido, pero nosotros consideramos que ustedes no están enfermos mentales, etcétera, ¿no? Entonces, recuerdo yo haber pensado, un comunicado en Twitter no se va a comparar a un decreto supremo, ¿no? O sea, yo no voy a imprimir el comunicado y a cada persona que me diga loca le voy a sacar el comunicado del MINSA, ¿no? Mientras que eso pasaba, justo fue un día antes del Día de la Madre, entonces yo me imagino que todos estaban en cosas suyas también, que se empezó a indagar y llegaron al observatorio, ¿no? A los que trabajamos ahí, buscando ya referentes porque los medios querían entrevistas al respecto, ¿no? Entonces, por esto que les comento que nos enteramos juntos, todos en el observatorio, es que yo, por ejemplo, bueno, y aproveché el hecho que soy periodista y agarré mi teléfono, hice alguna llamada, llamé a médicos, llamé a abogados, necesitaba las miradas de todas partes. Y justamente mientras yo estoy en ese proceso, me llaman para salir en medios, ¿no? Lo que implicaba un abordaje amplio y poner eso sobre la mesa que, bueno, soy periodista, así que eso es una de las cosas que, que estoy llamada a hacer, ¿no? O sea, poner los temas sobre la mesa, hacer que algo se hable y sea visible, ¿no? Eso empezó y ya todo el mundo tenía claro que no somos personas enfermas mentales per se, es decir, las personas trans no somos personas enfermas mentales per se, podemos sufrir, por supuesto, de algún diagnóstico de salud mental, ¿no? Sin embargo, no solo por el simple hecho de ser trans, ya somos personas con algún trastorno mental. Entonces, ese mensaje se empezó a difundir y yo creo que mientras más compañeros se iban enterando de las implicancias, la indignación iba creciendo, ¿no? Tanto fue así que por primera vez, y quizás esto sea lo único positivo de este decreto supremo, es que haya logrado indignar tanto a toda la comunidad LGBT a nivel nacional, que se conformó rápidamente lo que ahora se le llama la Coordinadora Nacional de LGBTQ+ del Perú. En cuestión de 2, 3 días logramos convocar a más de 100 organizaciones, creo que ahora son cerca de 200, y a más de 300 personas, no solamente integrantes de la comunidad LGTBIQ+, sino 300 personas que cada uno de ellos y de ellas y de ellas se identifica o como activista o como defensor de derechos humanos, ¿no? Entonces, esto se dio en 72 horas, algo increíble, algo que nunca habíamos logrado antes, por ninguna otra causa. Entonces, eh, tuvimos un espacio de debate, de discusión, efectivamente, con los integrantes de nuestra población LGBT, abogados, médicos, psiquiatras, psicólogos, ¿no? Para que nos den el panorama completo y sí, efectivamente, se llegó a un consenso de que eso era
un atentado contra las personas trans que era violento y que teníamos que empezar las acciones para derogarla, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, Cristian, en esos días. Eso fue el impacto en 72 horas de ese decreto supremo. Cristian, tu audio. Sí, Sí, lo que decía es que sí, efectivamente para puntualizar sobre lo que ha dicho Yana, lo que hace este decreto es con el pretexto, digamos, de ampliar la cobertura en salud mental a las personas trans. En este caso lo que hace es eh, ampliar esta cobertura a través de lo que es la clasificación internacional de enfermedades mentales, la 10, la versión 10, que lo que hace es patologizar las identidades trans, y por eso es que el decreto supremo coloca una serie, digamos, de diagnósticos mentales, ¿no es cierto?, vinculados a la diversidad de género en este caso, para que en teoría esto pueda tener esa repercusión de que las personas trans puedan, esto es un poco también la explicación que dieron además en el comunicado que menciona Yana, ¿no es cierto? Pero eso es lo que sucedió un poco para también puntualizar para las personas que nos están viendo y entiendan un poco el contexto de lo que está mencionando Yana, por qué se considera que esto es este decreto, esa norma que se dio es patologizante, digamos, porque contiene estos elementos el decreto supremo. No sé si Marilyn tenga alguna consulta. Sí, Yana y compañeros, ¿no? Porque me parece, o sea, esto ha sido súper grave, ¿no? Que salga este decreto supremo, que además sale sin eh, la Diálogo. participación, sin consultar a las organizaciones, ¿no? A la sociedad civil, a las personas involucradas que van a estar directamente implicadas y sobre las cuales va a haber consecuencias de un decreto supremo de este calibre, ¿no? Y lo que tengo entendido, Yana, es que el ministerio, al convocar a las reuniones, porque ya se vio contra la pared frente a toda lo que tú nos cuentas, ¿no? La movilidad, la movilización que hubo, las reacciones en Twitter, en las redes sociales, convocó a varias reuniones pues lo que se ha informado públicamente es que el MINSA pues dijo que era como una estrategia para hacer que las personas trans puedan acceder a un seguro de salud porque las empresas aseguradoras estaban, digamos, exigiendo que haya como criterios, ¿no? Y no se les ocurrió una mejor idea que hacer hacer un decreto supremo que vulnera los derechos de las personas trans frente a a un interés, digamos, privado y comercial, ¿no? O sea, ¿qué lectura ha habido desde ustedes o qué se les respondió al Ministerio de Salud frente a un discurso de tal calibre, de tal envergadura, antiderechos total, ¿no? Que no me sorprende en el contexto que vivimos en el Perú, ¿no? Que las personas son los que menos importan, ¿no? Sí, definitivamente, incluso ahora tenemos a personas dentro de la comunidad LGBT que dice, con el Estado nada, o sea, ni una reunión, ni un nada. Ya vemos otras personas que sí consideramos que por lo menos debemos estar ahí para saber cómo se está tejiendo todo y hacer una incidencia y si vemos que está yéndose por otro camino, también poner las alertas. Entonces, eh, cuando el Ministerio de Salud sale a querer explicarnos, convoca a una reunión y fue a dedo, ¿no? Como que fulano, sutano, mengano. Entonces, la población obviamente dijo, oye, ¿por qué no es una convocatoria abierta? ¿No? Que el tema del aforo, que el tema de cosas, bueno. Finalmente se da. Yo fui una de las primeras invitadas por parte del Ministerio de Salud porque me tenían mapeada por mis temas de trabajo comunicacional, más que nada, ¿no? Sabían que soy defensor de derechos humanos, pero no tenían mayores detalles de mí, no sabían que pertenecía al observatorio, etcétera. Simplemente sabían que era una persona eh, que se movía en las redes sociales pro derechos LGBT. Entonces, ¿por qué? Porque es el área de comunicaciones que convoca a esta reunión, ¿no? Entonces, o sea, esa especie de intermediario entre la población afectada
y el sector, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían hecho en el último día del condón, perdón, sí, el día del condón, pero antes de eso, el día de la lucha contra el VIH, una activación, una actividad y tenía mapeados a ciertos referentes de organizaciones que trabajan con el VIH-Sida aquí en el Perú. Entonces, por eso fueron ellos el primer contacto. Nos fuimos a esa reunión. Sin embargo, a esta reunión ya teníamos que ir preparados. Y es por eso que la coordinadora avanzó rapidito. ¿Por qué? Necesitábamos ubicar a representantes, a voceros, voceras, ¿no? O sea, no queríamos que se vayan, o sea, cada uno pensando, diciendo lo que mejor le parezca, sino algo consensuado, ¿no? Es así que en esa asamblea que tuvimos con todas estas personas, eh, cerca de 300 personas, de más de 100 organizaciones, se hace una especie de votación. Y es en ese proceso de votación que las personas voceras para ir a hablar con el Ministerio de Salud somos elegidas yo y mi compañero Dani Silva, que es un hombre trans de la diversidad transmasculina de esta organización. Entonces fuimos con esa cargatura, y fuimos con un pronunciamiento además que lo hicimos leer y ese fue el inicio de todas las reuniones que hemos tenido, ¿no? Nosotros siempre con el horizonte y con el norte claro de lo que queremos es la derogatoria de ese decreto supremo. Ya hemos tenido estas reuniones. Sí es cierto que ellos tienen miedo, resistencia para hablar de o mencionar la palabra derogatoria. Es más, yo misma eh, les dije al viceministro por qué tienen miedo de decir derogatoria. Porque desde el inicio dicen, vamos a modificar, vamos a modificar, vamos a modificar. Yo imagino que por cuestiones políticas, obviamente ellos no van a querer usar el tema derogatoria porque tendrían que reconocer a nivel nacional Ujú. que se equivocaron. Sin embargo, ya luego de intervenir el Colegio de Psicólogos del Perú con una comisión de diversidad, que todos son compañeros LGBT, llegaron a un consenso, primero desde la salud mental, de los tipos de enfermedades que se van a aceptar y a adaptar, ¿no? Básicamente es el hecho de que van a adaptar la terminología que actualmente está en esta clasificación internacional de enfermedades que mencionaba Cristian, en la nueva, la vigente, ¿no? Que digamos, la anterior, esta clasificación en su versión 10 sí nos llamaba a nosotras personas con enfermedades mentales. Dejó de estar en vigencia en 2020. En esos últimos años está en vigencia la versión número 11 de esta clasificación internacional de enfermedades. Y en esta número 11 ya las personas trans no aparecemos como personas con trastornos mentales. Nos han bajado de categoría y estamos con personas con incongruencia de género en la parte de salud sexual, ¿no? Esto es lo que está incorporando el Ministerio de Salud, digamos, para tratar de escuchar a la población. Sin embargo, ellos hablan de modificatoria porque es el decreto, ese decreto va a ser, van a quitar esta parte violenta hacia las personas trans, pero además van a aprovechar, según lo que ellos dicen, para incluir otras enfermedades que llevan años intentando incluir en el sistema de salud pública de Perú. Entonces, nosotros estamos siendo muy cautelosos, ¿no? Hemos aceptado eso por ahora, porque es una resolución ministerial la que tiene que salir para que a su vez salga más adelante. A ver, de acuerdo a lo que ellos dicen, es primero hacen un informe técnico de todo el caso. Número dos, formulan una resolución ministerial en base al informe técnico y esto sirve como insumo para justificar un nuevo decreto supremo, ¿no? Que deje sin efecto la anterior, ¿no? Entonces, así Ahí estamos ya hasta el la, momento. claro, Ahora, digamos, yo que tenía una sí, sí. preguntita, me parece interesante, para no polarizar las cosas, porque sabemos, que el MINSA tiene la sartén por el mango, ¿no? Pero ustedes como parte del movimiento trans, ¿no? Masculino y femenino, que son los que están liderando, la coordinadora nacional, ¿no? Por lo de este decreto supremo. ¿Cuánto tiempo se han dado más o menos
para esperar de una manera razonable al proceso de reformulación de este decreto supremo? Eh, la fecha inicial para la resolución ministerial era 2 semanas. La reunión que hemos tenido la semana pasada, o esta semana, este lunes hemos tenido una reunión, ya se había vencido una semana, o sea, les quedaba una semana para la resolución ministerial. El tema del nuevo decreto supremo sí se demora más porque tiene que pasar por PCM, finalmente para tener la firma de la presidenta, etcétera. Entonces, hemos dado de plazo un mes para que salga este nuevo decreto supremo como un tiempo en el que vamos a estar prudentes esperando, ¿no? Igual, también coincidimos dentro de la coordinadora y del equipo que estamos siguiendo el caso, que las acciones por fuera no pueden parar. O sea, si bien estamos apostando por ir, sentarnos, invertir nuestro tiempo y nuestros conocimientos en esa mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, eso no significa que por fuera no debamos seguir haciendo nuestras acciones, ¿no? Porque finalmente tendremos que ver por las dos vías, lograr este cambio y lo más importante para nosotros, como dice Manolo, es saber que, claro, tampoco podemos decir no queremos nada con el MINSA porque se va a quedar ahí. Ellos van a decir, bueno, entonces, ok, no quieren dialogar, quedará así. Entonces, sin embargo, sí nos importa y le hemos puesto bastante énfasis a las autoridades, al viceministro, que el daño probablemente no se vaya a reparar al 100%. Sin embargo, queremos que ellos hagan acciones para resarcir esta violencia que se ha suscitado por su decreto supremo. Por lo tanto, estamos exigiendo una campaña nacional de comunicaciones que tenga que ver con eh, promocionar el nuevo decreto supremo que salga y efectivamente comenzar a decir que las personas trans no somos personas enfermas mentales per se, ¿no? Esa campaña va a iniciar, hemos dicho, una vez que ya se materialice el nuevo decreto supremo, ¿no? Entonces, no sabemos, como siempre, ¿no? Ellos a veces sin querer, bueno, algunos sin querer y otros queriendo, autoridades del MINSA, es como que sí, vamos a necesitar que ustedes pongan de su parte, que ustedes tengan que ayudarnos, que no sé qué, y es como que, o sea, ustedes meten la pata y nosotros nuevamente tenemos que ver la manera de cómo hacer para que reducir el daño hecho, ¿no? Entonces, nuevamente, eso no nos correspondería, deberíamos decirle, no sé, ustedes ven cómo arreglan el problema y ya no nos metan a nosotros en un dolor de cabeza más, ¿no? Sin embargo, sabemos que de hacer eso es dejarles que ellos utilicen el discurso que quieran, que sea un discurso seguramente igual de patologizante, sin supervisión nuestra. Entonces, queramos o no, debemos también estar en ese proceso de construcción de la estrategia comunicacional y de difusión, buscando, como yo se les he dicho, eh, eh, que busquen un mismo rebote. Si a nivel internacional salió que el Perú ha designado a las personas trans enfermas mentales, pues ahora tenemos que ver, no sé cómo, la manera de que la comunicación sea tan efectiva que logre decir, ok, Perú ya no se ha desdicho o retrocede en esta postura, ¿no? Cristian, Maribel, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, me parece importante que el movimiento, lo que dice Yana, ¿no? El movimiento ha reaccionado rápidamente, se han logrado algunos consensos, entiendo, algunos acuerdos para, digamos, plantear al Ministerio de Salud. Y también, como dice Yana, creo que hay como claridad también de hasta dónde, cuáles son los límites del MINSA, ¿no? Cuáles son sus estrategias también de negociación, cuáles son sus alcances, ¿no? Hasta dónde puede llegar, hasta dónde dicen que van a llegar y no es así también, que eso tendríamos que estar súper claros y seguro que estamos todas claras, ¿no? Y también me parece interesante, Yana, que
sí, dentro de la campaña comunicacional, pero en general como los argumentos, ¿no? El análisis que tenemos como movimiento enmarque que esta medida pues no es coyuntural, no es ingenua, no es ingenua, no es gratuita, ¿no? Yo creo que nuevamente en el Perú, ¿no? Quiero insistir con esto, ¿no? Estamos viviendo un proceso no sé si decir de retroceso, pero una disputa explícita para las políticas públicas a favor de la igualdad de género, a favor de los derechos humanos de la población LGTB, de las mujeres, ¿no? Hay una disputa, vemos un parlamento y un ejecutivo que constantemente está atentando contra, por ejemplo, la educación sexual integral en las escuelas, la currícula educativa sigue siendo bombardeada. Acaba de salir el ministro de Educación a decir que la violencia sexual es cultural. Recuerden a este ministro que decía que las mujeres que salen a luchar son animales. Una serie el lenguaje inclusivo está Se siendo quitó, se bombardeado, se eliminó. quitó. Entonces, el Ministerio de la Mujer ha sido amenazado múltiples veces para ser el Ministerio de la Familia con todo el enfoque conservador, fundamentalista que tiene. Entonces, es en ese contexto que sale un decreto supremo como este, ¿no? Cuando además hay muertes de compañeros indígenas y que nadie, el gobierno obviamente se ha quedado mudo y Dina Boluarte es, digamos, la máxime de esto con sus ministros, ¿no? Entonces, en ese contexto de vulneración, en este contexto de gravedad, pues sale un decreto supremo donde nosotres, pues somos ninguneados nuevamente, ¿no? Y me parece importante que justamente también nosotras bombardeemos nuestros argumentos, las campañas comunicacionales, los rebotes que hagamos en ese contexto para que sepamos que las alianzas tienen que ser más fuertes, las alianzas tienen que ser, sabemos qué es lo que estamos disputando, ¿no? Este poder grande que hay ahí, las iglesias que están detrás, los conservadores que están detrás, intereses económicos que están ahí debajo de la mesa, ¿no? Intereses políticos que están en la mesa, y un poder que busca afianzarse después del año 2026. Entonces tenemos una lucha y una disputa para rato, ¿no? Digo esto para que no, creo que es importante para nosotras que no nos quedamos con la coyuntura de solo el MINSA, ¿no? El MINSA es un elemento más y seguro que van a salir muchos más, ¿no? ¿Dónde quedan, por ejemplo, el Perú ha firmado varios tratados internacionales respecto a esto, y no, caso omiso. Y ya hablan de desobedecer por ejemplo, A la corte. a la OE, a la Corte, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está completamente también cuestionada, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo que hacer también, como dices tú, Yana, pedagógico, educativo, que sí nos compete como movimiento, ¿no? Tener nuevamente nuestros elementos contra la heteronormatividad, contra el patriarcado, que es la disputa de estos últimos 10, 20 años en el Perú, ¿no? Entonces tenemos un trabajo ahí súper fuerte que hacer y organizado, ¿no? Y me parece importante este eje que tú marcas del espacio movimiento en que ha podido llegar a acuerdos, ¿no? A acuerdos centrales específicos sobre ello, ¿no? Sí, yo tenía una Y sobre lo pregunta. que, A ver, sigue, sobre, sigue, Cristian. perdón, Manolo, sí. Sobre lo de Mari, quería consultarle a Yana, cómo visualiza o cómo cree que debiera enrumbarse esta organización que se ha dado a partir de este hecho concreto del decreto supremo, ¿no? De esta coordinadora nacional, ¿no? Que como dice Mati, creo que es una oportunidad que tenemos como movimiento LGTB en Perú para nuevamente retomar la articulación, las alianzas, etcétera. Pero tú, digamos, ¿cómo visualizas que debiera enrumbarse ese camino para capitalizar, digamos, esto que ya se ha generado, esta alianza que se ha establecido, en este caso particular por el decreto, pero cómo podemos capitalizar esta situación? Sí, yo creo que, bueno, yo soy de las personas que siempre he visto el vaso medio lleno. Entonces, de mi postura personal, siempre es apostar por estar en todos los espacios. Yo sé que a veces por salud mental preferimos no estar en algunos espacios con ciertas personas,
en este caso con algunas autoridades. Sin embargo, quienes sí consideran que están en la capacidad para enfrentar las situaciones deben estar ahí, ¿no? Yo creo que debemos empezar, este tema nos ha tocado a todos a nivel nacional, porque ha sido una arremetida fuerte. Como dice Maribel, siendo inocentes creeríamos que solo ha sido un tema del decreto supremo, pero si vemos la fotografía completa nos damos cuenta que efectivamente no es así, que hay instituciones como la actual Defensoría del Pueblo, como el Congreso, como RENIEC y otras, ¿no? Que son en contra, son antiderechos LGBT. Entonces esto no puede tomarse como un hecho o un caso aislado, o sea, es parte de. Y la población LGBTIQ+, que hemos sido, que hemos conformado esta coordinadora nacional, sabemos que todo esto de lo que estamos tratando, ¿no? O sea, hay personas que son pro diálogo, hay personas que dicen no, vamos a las calles, etcétera. Y yo creo que ahí justamente radica la fortaleza que hemos podido construir, ¿no? Porque no se trata de ser todos igualitos tampoco, pensar todos igualitas tampoco, ¿no? Como una fábrica de chocolates, todos con el mismo molde y todos igualitas, ¿no? Yo creo que sí, se trata de que tengamos estas ideas divergentes dentro de nuestro propio movimiento, dentro de nuestra propia coordinadora, ¿no? Que hayan personas que digan, no, nada de diálogo, vamos de frente a las calles. Y hay otras digan, no, primero escuchemos, etcétera, porque eso finalmente nos permite no replicar eh, patrones autoritarios, dictatoriales, de lo que siempre nos quejamos, ¿no? Yo quiero dar a- en la semana, hace 2 semanas, cuando hubo una reunión en el mall, fuimos invitadas, yo compartí la mesa con Susel Paredes, por ejemplo, que por supuesto es una de las personas de las pocas personas que tenemos como autoridad que nos represente. Sin embargo, sabemos que no nos representa tanto por las cuestiones también que ella se le ha criticado, ¿no? Eh, no es que tenga la bendición o el amén del movimiento LGBT peruano, y ella lo sabe muy bien. ¿Y por qué le traigo a colación? Porque una persona del público, del conversatorio, le preguntó a ella por qué la derecha ha avanzado, por qué los conservadores fundamentalistas han avanzado tanto y nosotros no. O No, sea, refiriéndose a nosotros como la izquierda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado esto? Entonces, ella respondió, y es algo que hasta ahora me sigue resonando porque le sigo tratando de buscar desde los Vueltas. errores hasta como, sí, los enfoques y los ángulos. Y lo que ella respondió fue, ¿qué pasa? Que cuando estos fundamentalistas, estos conservadores, estos religiosos se juntan en sus asambleas, el pastor se levanta adelante y dice, esto es lo que se va a hacer y se hace. Y todos como ovejitas lo siguen, ¿no? No es que, a ver, te voy a escuchar a ti, hay que ser democráticos, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? No. O sea, es una persona que decide por el resto y el resto lo sigue. Y ella decía, ¿no? No estoy diciendo que seamos dictatoriales tampoco, pero reflexionemos, qué cosa nos está faltando para llegar a este nivel como ellos, al parecer, han tomado la cancha, ¿no? ¿Y por qué lo comparto? Porque yo creo que efectivamente no podemos caer en patrones de lo que nos hemos quejado. O sea, estamos pensando, siempre estamos luchando para no caer en estos regímenes ni en estas posturas dictatoriales, autoritarias, pero sí nos puede llevar a reflexionar que eh, ellos han sido capaces de organizarse y de llegar a consensos mucho más rápido que nosotros, ¿no? O sea, han logrado entre sus idas y venidas, sus diferencias, han logrado cohesionar, porque incluso está la derecha conservadora religiosa con la izquierda conservadora, la mal llamada izquierda conservadora religiosa, unida en este momento, ¿no? ¿Cómo ellos han podido lograr eso y cómo nosotros no? Entonces, eso deja para la reflexión y para la reflexión, ¿por qué? Porque ahí tendrías que decir, ok, sí, yo como individuo, como persona, pienso de esta manera, pero entiendo que para lograr cambios colectivos, no individuales,
debo dejar justamente mis pensamientos individuales más arraigados de lado y empezar a abrirme y decir, ok, compañeros, vamos a construir algo, ¿no? Construyamos algo en base a nuestras semejanzas y no tanto a nuestras diferencias. Sin embargo, es por eso que a mí me cuesta decir mucho comunidad LGBT peruana, ¿no? Porque una comunidad como tal tiene otras características que actualmente no la tenemos nosotros, ¿no? O sea, no estamos todos enfocados en un mismo objetivo, darnos la mano como comunidad, ¿no? Como parte de, para algo. Siempre estamos cada uno, ok, sí, a mí me mueve la lucha del matrimonio igualitario, pero ¿sabes qué? Yo no soy trans, así que no, con el tema trans no, o las personas trans dicen, bueno, yo quiero mi ley de identidad de género y no me preocupa que los gays se casen o no, entonces yo lucho por acá, entonces seguimos teniendo estas ideas divergentes, que no está mal. Sin embargo, creo que ya estamos dándonos cuenta que tenemos que comenzar a ceder, que no significa lo mismo a arrodillarse, que no significa lo mismo a ir en contra de nuestros principios, pero sí empezar a pensar de forma colectiva, ¿no? Y teniendo por eso esta fotografía grande de cómo podemos lograr cambios eh, colectivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero, Cristian, para esta coordinadora nacional, que sepamos y que reconozcamos, que tengamos la madurez de decir, sí, en este momento eh, mis pensamientos, seguramente yo iría y tiraría una piedra a, a las ventanas del Ministerio de Salud, pero no. Necesitamos en este momento conversar, dialogar hasta cierto punto, hasta donde metemos presión. Entonces, ese trabajo creo que se está empezando a dar. Muchas personas a nivel nacional ya están empezando a decir, sí, sí, tenemos razón, ¿no? Eh, tenemos que empezar a trabajar juntos. Es la única manera, ¿no? Es la única manera. Y eso es lo que se está viniendo y es lo que yo he notado en las últimas reuniones, ¿no? Eh, Ok. la gente está comenzando ya a reflexionar sobre nuestro rol individual versus nuestro rol colectivo. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho ahora, ¿no? Y eso también me trae a la reflexión muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no quiero una respuesta ahora, sino yo lo lanzo como pregunta. Yo creo que al interior del movimiento LTGBIQ+, ¿no? Y al interior de la coordinadora, se debe empezar a ir a pensar cuáles son los daños irreparables que tenemos como comunidad LTGB en todos estos años de opresión y violencia, pero también cuáles son los daños irreparables que van a tener las infancias trans con, con este decreto supremo publicado, porque eso implica que muchos padres van a empezar a validar a las clínicas de rehabilitación homosexual o los consultorios de rehabilitación homosexual, que van a empezar a las personas intersex a pensar en que tienen que operarse para que sean aceptados en esta sociedad binaria. ¿Qué va a pasar con los chicos que vayan a los colegios? Ahí va a ser todo un rollo difícil, por un lado. Por otro lado, me parece importante la reflexión que tú planteas al interior de esta gran colectiva, ¿no? De esta coordinadora. Ahora, yo creo que es importante poner sobre el tapete lo que tú opinas, lo que tú llevas como experiencia acumulada de vida, pero también reconocer que para una construcción colectiva, todos debemos ser transparentes y aportar nuestros saberes, conocimientos y experiencias para construir algo que nos va a llevar a presionar y a sorprender a esa sociedad que nos oprime, ¿no? Creo que es importante. Ahora el asunto es, yo siempre lo he dicho y lo digo en las listas y todo, el enemigo no está dentro de nosotros, el enemigo no está entre las organizaciones LTGB, el enemigo está fuera y eso lo tenemos que tener clarísimo, ¿no? Contra él debemos ir, no contra nosotros. Acá no es el que yo soy la más regia, la que pienso mejor, no, yo estoy aportando algo para producir algo, un cambio.
Eso es, ¿no? Maribel, Cristian, para ir cerrando de una vez también. Cris, ¿tú querías decir algo? ¿O es que tu micro está apagado? Me olvido siempre. La falta de práctica, porque hace tiempo que no grabamos, creo. Este, disculparás, Yana, pero estamos ahí ¿no? retomando ese espacio que lo habíamos dejado ahí, pero bueno. No, lo que decía que era importante la reflexión que planteas, en el sentido del reto, del desafío del trabajo colectivo, de la articulación, creo que es muy importante y creo que en este espacio lo hemos recargado una y mil veces en las diferentes conversaciones que hemos tenido con las Ujú, invitadas, invitados, invitadas. Y eso creo que es importante que tenemos que rescatar, ¿no? Y como una anécdota, ayer realmente estaba compartiendo con un compañero que me planteaba hacer un flyer a propósito del mes del orgullo y ponía el tema, ¿no? De por qué además ponía así en esos premios, por qué se celebra el orgullo. Yo le decía y ponía una propuesta respuesta que era para celebrar la individualidad. Entonces yo le dije un ratito, a ver, mira, conversemos sobre esto, qué significa, ¿no? Porque creo que ahora nuestra apuesta, y yo también coincido contigo, Jan, en ese sentido, de que creo que o habría que reformular lo que planteas, o creo que más bien lo que hay que proponer en estos tiempos aún, ¿no? Con más razón, es más bien una apuesta colectiva de cómo respondemos también de manera articulada, colectiva, consensuada, ¿no? Con una agenda, etcétera, a este contexto de discriminación estructural, que además esto es algo que está reconocido por parte del propio Estado peruano y también por otros espacios como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces creo que en ese sentido son retos y desafíos importantes que los tenemos que tener ahí bien apuntaditos y trabajar en ese sentido. Hay una serie de cuestiones técnicas que creo que ya no vale la pena abordar, que están vinculadas con el decreto supremo que se dio de la ruta que entiendo tenía ya diseñada el Estado peruano, en este caso el MINSA, para cambiar del CIE, de la clasificación 10, que patologizaba las identidades trans, a la clasificación 11, que ya no las patologiza, pero creo que eso puede ser quizás en otra discusión más profunda o con otra variante en otro momento, pero creo que sí, en todo caso, indicar que esto sí existía, que en todo caso en estas reuniones ojalá el ministerio esté transparentando esta información y este trabajo que ya tenía previamente de establecer esta hoja de ruta y con esta presión que se está haciendo y ejerciendo, podamos apurar y agilizar que justamente se derogue esta norma que se dio para pasar a esta nueva, asumir, ¿no? A nivel nacional esta clasificación nueva que ya no patologiza las identidades trans. Yo creo que eso es un momento importante. Mari, Manolo. Sí, dos cositas. Una, a raíz de lo que menciona Yana, ¿no? Cómo pone de relieve Yana esta necesidad, ¿no? De hacer una propuesta colectiva, pero a partir de las diferencias también, ¿no? Y yo creo que eso es ujú. bien importante porque creo que ha habido un enfoque anterior de que todos tenemos que más o menos pensar igual, tener la misma línea política, y eso no es posible, ¿no? Y yo creo que justo lo que dice ella, ¿no? La riqueza es justamente esta diversidad de miradas, de posturas, de enfoques, de plantarse frente a la política, de ser interlocutores, de ser actoras políticas, ¿no? Justamente. Entonces yo creo que eso es lo rico y me parece que eso es súper potente y en esta coordinadora me ha parecido súper importante. Cómo desde las diferentes regiones también han salido justamente a decir esto, ¿no? O sea, la Ujú, lectura ujú. no tiene que ser solo de Lima, ¿no? Sino también desde nuestras regiones tenemos una lectura de lo que está pasando y tenemos liderazgos, ¿no? Tenemos una voz propia. Y eso me parece que eso es un gran motor para nosotros, ¿no? Es como como dice Yana, creo que esto ha dejado relucir un poco, digamos, estos pequeños avances o grandes avances que tiene el movimiento en este momento, ¿no? Y lo otro es como sigo con mi ojo en el MISA, como una institución totalmente patriarcal, ¿no? Que coge a la comunidad o a la población LGTB en términos cuando habla del VIH, ¿no? Como un cuerpo al que hay que controlar,
¿no? No es como un sujeto de derechos con una mirada integral de la salud, sino un cuerpo que hay que controlar para controlar la pandemia. Y cuando hablas y cuando se trata del acceso a la salud, por otro lado, entonces te patologizan, ¿no? Entonces es una constante, ¿no? Del Ministerio de Salud que no ha avanzado en los últimos años absolutamente nada, ¿no? Creo que eso también hay que tener en cuenta, ¿no? A veces sentimos que vamos dando pasitos, pero al final es como el Estado tiene todavía, ¿cómo se dice? Resistencias fundamentales, ¿no? Estructurales ahí para identificarnos como sujetos, para identificarnos como seres humanos, ¿no? Tanto así que cree que nos hacen un favor haciendo este decreto supremo, porque he estado mirando, leyendo un poco los Claro. argumentos, y es que es Sí, increíble, sí. es que es Sí, increíble. no, pero es Claro, por ustedes, ¿no? Para que les Es por atiendan. ustedes que se ha hecho, Claro. exacto, exacto, y es como, so No que pretexto no de se que atiendan, llega a ¿no? la... con el seguro Prácticamente. van a estar regios. El seguro Sí, privado te claro, va a Exacto, ¿no? sí. Para que solucionar la pueda... vida. Lo que tiene que Claro. poner sobre la mesa es eso, ¿no? Cómo se deshumaniza, se nos deshumaniza nuevamente, cómo se justifica la privatización de la salud, no es un derecho. Entonces creo que hay varios temas ahí y que me parece interesante seguir discutiendo desde el movimiento, ¿no? Todos estos elementos de una institucionalidad estatal sumamente precaria, sumamente frágil, sumamente fundamentalista. Y lo que dije, ¿no? Que estamos en estos tiempos de dar la batalla y creo por lo que, y Yana me llena de optimismo, porque yo creo que nos ha dado como elementos que a mí me parece que hay pasos que se están dando, ¿no? Y me parece que por ahí va a ser difícil, obviamente, porque somos también Pero un movimiento que ha sido fragilizado, que ha sido destruido, que es golpeado continuamente, ¿no? Como dices tú, Manolo, desde nuestra niñez, o sea, se Nos han socava dicho que no podemos. la experiencia marica, la experiencia machona, la experiencia lésbica, trans, ¿no? Es oscura, es pervertida, es Es, oprimida, es es sufrida, eres ocultada, de silenciada, variada, tienes que vivir con la delincuencial, bien, sí, vergüenza, todo, ¿no? ajá, No todo eres una eso. actora política. Entonces ahora nos alzamos y decimos, pues, sí lo somos, con nuestras dificultades, pero aquí le Claro, estamos dando la batalla a la institucionalidad estatal, ¿no? sí, Nada, Sobre eso, todo, y sobre Diana, todo, felicitaciones por eso también. Sí, 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 sí. gracias. Y sobre todo que nos estamos dando cuenta, tú sabes que, bueno, ahí Manuel está de testigo, muchas veces a mí se me tomaba pues como políticamente correcta cuando no me conocen, ¿no? Porque saben que cuando quiero joder, igual jodo. Es más, en este interín con el MINSA, creo que fui invitada pensando que no iba a incomodarles, iba como aliada, ¿no? Pero soy periodista y una de las cosas que hacemos los periodistas es preguntar e incomodar con nuestras preguntas. Entonces, si tenemos que hacer la piedra en el zapato, lo podemos hacer y yo lo puedo hacer. Y por eso no tengo que gritar, ni tirar cosas, ni nada. O sea, bien para en su lugar, jodiendo como se tiene que joder. Entonces, ¿y qué ha pasado? Algo que yo ubico es que justamente los liderazgos de personas trans a nivel nacional y de no binarias están teniendo también, están siendo elegidos, ojo, cada uno en sus regiones o en sus ciudades, y están eligiendo a sus líderes, al parecer de forma coincidente, con esta mirada de que, ok, voy a ir a dialogar, pero no me vas a agarrar a mí de tonto, de Ujú. tonta, ¿no? Estoy yendo esto, con una mano adelante y una atrás, ¿no? Y esto que, estos perfiles se están replicando en regiones que coinciden también con un poco mi perfil, porque anteriormente era como que nada con el Estado, no transamos con el Estado, o sea, no queremos ni reunirnos, no queremos nada. Eso está cambiando y estamos yendo como que siendo, creo, más estratégicos. Entonces, si es una coincidencia de este perfil de los nuevos liderazgos, por algo debe ser. Yo creo que estamos cada vez construyendo más comunidad y trabajando por bienes colectivos, ¿no? hay un aspecto importante que me gustaría destacar del último, como menciona Yana, es que esta capacidad de poder incomodar, yo creo que un movimiento que no incomoda no, no sirve, no no está cumpliendo sirve. bien la función, ¿no? Pero, y claro, y cuidar un poco ahí el espacio también en el sentido de que no nos instrumentalicen, como ha pasado con otros Ujú. espacios como las mesas, etcétera, Sí. lamentablemente, ¿no?
que ya hemos visto que lo que ha pasado últimamente hace algún tiempo también con las mesas, que las organizaciones han salido y todo, pero digamos, yo creo que lo que recoge Yana creo que tiene que ver con eso, justamente de no ser instrumentalizados como organizaciones, como lideradas, como movimiento, para lavarles la cara al Estado diciendo, sí, pero mira, nos hemos reunido, que estamos negociando, sino más bien cuidar ese aspecto también que creo que es importante, Yana, que lo mencionas, y me quedo con esa palabra de que hay que incomodar, pues hay que estar ahí para hacer valer nuestros derechos, hacer presente nuestra protesta, nuestra denuncia. Ok, bueno, gracias, Yana, ha sido muy interesante. Mira, se pasaron la hora en un instante. Yo tengo que agradecerte, para mí también ha sido muy importante escucharte, escuchar a Cristian y a Maribel. Y para cerrar, bueno, yo lo único que deseo es que la coordinadora no solamente se enfoque en intervenir y accionar y presionar al Estado con respecto al decreto supremo, sino de ahora en adelante que todas las coordinaciones para abordar las otras temáticas que nos involucra como personas, como organizaciones, como movimiento o como comunidad LTGBIQ+, se puedan canalizar a través de él para que seamos reconocidos por el Estado y el gobierno de turno como nuestro punto de intermediación y de reconocimiento con una posición clara hacia lograr el reconocimiento de nuestros derechos. Gracias, Yana.